Estamos en el capítulo 1, seguimos con nuestra predicación expositiva de la carta a Romanos. Ahora nos corresponde estudiar del versículo 21 al versículo 22. La semana pasada expusimos el versículo 18 al 20 en el contexto del versículo 14 en adelante. Ahora quiero descansar la predicación de hoy donde el apóstol Pablo la está descansando. Yo creo que ustedes vean lo que el apóstol Pablo está argumentando, y lo maravilloso que yo veo de este texto es que el mismo argumento del apóstol Pablo está dentro del desarrollo del mismo texto. Es decir, la acusación del apóstol Pablo, que la vamos a ver en el original griego y es bastante fuerte, está en el versículo 22, pero su desarrollo es del versículo 23 al versículo 32, la acusación. El por qué el apóstol Pablo lo señala de esta forma. Voy a dar lectura en el versículo 21. Estoy leyendo la Biblia Peshitta. Dice: porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón para que no entendieran. Y después el versículo 22 dice: porque profesando ser sabios, se volvieron insensatos. Reina Valera 1909 dice: se volvieron fatuos. Ahora bien, vamos a desarrollar el texto, y yo quiero empezar con Proverbios capítulo 14 verso 12, donde dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que nos dice Proverbios capítulo 14 verso 12. Hay caminos, hay direcciones, hay rumbos, hay pensamientos, hay decisiones que al hombre le parece derecho. Hay razonamientos que al ser humano le parecen congruentes, pero su fin, a donde serán dirigidos, es camino de muerte, es camino de perdición. Es decir, el ser humano en su propio pensamiento cree tener la razón, como el mismo proverbio lo dice. Pero su fin, el fin de razonar de esa manera, lo llevará a la muerte eterna. Tomando este argumento de Proverbios, yo quiero que lo entendamos como el apóstol Pablo nos lo está citando desde el versículo 16 y 17. Él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree, para judío y griego. Y él después cita a Habacuc, como hemos hablado: el justo que vivirá por la fe. Pero después hay el argumento que pesa dentro de la acusación del apóstol Pablo, porque él está diciendo: porque la ira de Dios. Él habla de la ira de Dios. La semana pasada hablamos acerca de cómo si un ser humano puede fácilmente airarse y cometer cosas verdaderamente despreciables y reprobables cuando la persona está en ese estado. Ahora imagínense la ira de Dios sobre el ser humano. Y el apóstol Pablo dice: porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad. Y después dice en el versículo 19 y 20: porque lo que de Dios se puede conocer
Ya es evidente porque Dios se los ha hecho evidente. Porque desde el mundo fue manifiesto, fue hecho desde la creación del mundo. Al ser humano se le ha otorgado el privilegio de entender que existe un creador. Y hace 2 semanas hablamos acerca de lo que filosófica y científicamente conocemos. Nada surge de la nada. Es decir, dentro de del mismo entendimiento filosófico y dentro del mismo entendimiento científico, algo que ellos catalogan que la razón, es decir, ningún argumento puede ir en contra de la razón. Nada surge de la nada, y los que tienen estudios conocemos la ley de la materia, que es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Ahora hablamos acerca del argumento y hablamos acerca de que si existe una creación, existe un creador. Y dentro del mismo argumento, si lo quieren ver de esta manera apologético, vimos que la palabra autocreado es ¿qué? Incongruente. Analicen la palabra autocreado. ¿Alguien se puede autocrear? Porque para ser creado necesita un creador. Y si tenemos una creación, hubo un creador. Y hablamos de las maravillas que Dios ha creado, hablamos del cuerpo humano, hablamos de la naturaleza, hablamos de lo visible, de la revelación de Dios. Cuando hablamos acerca de la teología y cuando estuvimos en unas clases de teología, les hablé acerca de la revelación natural y la revelación específica. Incluso hace 2 años hablamos del cognito dei incita, el conocimiento injertado de Dios a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice, el ser humano es inexcusable, no tiene excusa. Es decir, las evidencias de la existencia de Dios están en su misma existencia. Y el hombre no tiene excusa. Y para eso vamos a exponer los versículos siguientes. Después de exponer el 20, donde dice, porque desde el mundo fue establecido las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Cuando está hablando de poder y deidad, estamos hablando del poder del creador de crear. Son hechas evidentes por el entendimiento mediante las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Es decir, el hombre es inexcusable. Ahora el versículo 21 dice esto. Quiero que vayan todos al versículo 21. El versículo 21 dice, porque supieron de quién, de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En qué? En sus razonamientos. Gente envanecida en sus propios pensamientos las vamos a encontrar en donde sea. En donde sea. Cualquier forma de agnosticismo. Yo creo en Dios a mi manera. Yo pienso que Dios es esto, pero no vamos lejos, inclusive en una iglesia pentecostal. Ellos ven y visualizan a un Dios bueno, un Dios todo amoroso, pero no ven a un Dios de ira. Vayan a una iglesia de la prosperidad, ¿cómo ven a Dios? Ven a un Dios que está obligado a darles todo el dinero de esta tierra, pero no ven a un Dios que los va a castigar por su pecado. Vayan a una iglesia liberal, donde les permite absolutamente todo tipo de pecado. Y como son salvos por gracia, Dios no nos va a castigar. Nuestro pecado trae consecuencias. Y eso ustedes lo deben de saber en cada momento.
creyentes y no creyentes. Ahora está diciendo el apóstol Pablo que se envanece el ser humano en sus propios razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón para que no entiendan. Y aquí es donde descansa el apóstol Pablo, porque profesando ser sabios, se volvieron ¿qué? Insensatos. En el original griego koiné, en el texto receptus o en el texto mayoritario, usa la palabra en el original griego moraino. Se hicieron estúpidos. Es lo que dice el original griego. Profesaron ser sabios, se envanecieron en sus razonamientos, sus propios pensamientos. Ellos pretenden tener más conocimiento que Dios, pretenden ser más sabios. Pero la realidad es que se volvieron estúpidos. Y voy a dar dos argumentos de una forma muy sencilla. Dentro del mismo contexto, repito, voy a usar el contexto que el apóstol Pablo está dando. Es decir, me encanta hacer exégesis, pero en esta ocasión ustedes pueden ver cómo el apóstol Pablo está desarrollando. Quiero que me sigan, versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen de hombre corruptible, por la semejanza de aves, de cuadrúpedos, de reptiles de la tierra. ¿Está hablando de qué? Idolatría. Por esta razón Dios los entregó a lujuria corrompida de su corazón, para que deshonraran, entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo ¿a quién? A las criaturas en lugar de al Creador, para quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Y oigan lo que él dice en el versículo 26: por esta es la razón, esta es la causa, esta es la decisión, este es el decreto de Dios. Por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron la función natural de su sexo e hicieron lo que es ¿contra qué? Contra la naturaleza, es decir, contra lo natural. Y de la misma manera también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, dieron rienda ¿qué? Suelta a la lascivia unos con otros, llevando a cabo actos ¿qué? Vergonzosos. El apóstol Pablo está diciendo: por esta razón no acataron la ley de Dios, se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos, su corazón fue entenebrecido, y por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Está diciendo que son pasiones vergonzosas, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Pero vean lo fuerte de lo que está diciendo la Escritura. Yo quiero que me entiendan y lo vean en nuestro ámbito, que lo apliquen a lo que está pasando en nuestro siglo XXI. Está diciendo que ellos quisieron ser más sabios, ellos quisieron razonar según su propio entendimiento. Y quiero aclarar algo: la mayoría de las personas que tratan de argumentar o razonar de una forma atea con argumentos, toman argumentos de filósofos del siglo 2-3 antes de Cristo en adelante. Yo no he encontrado en literatura atea, que la leo por estudiar, ¿sí? Yo no he encontrado argumentos nuevos, no he encontrado algún ateo, algún filósofo nuevo que dé argumentos nuevos, relevantes. No lo he encontrado. Puras ideas, puras recopilaciones. Ahora, la Escritura está diciendo que esas personas se volvieron necios en sus razonamientos, prefirieron adorar otras cosas, y esa es la causa
que Dios nos haya entregado a pasiones vergonzosas. Olvídense de todo lo que la tele les enseña o el nuevo pensamiento de la ideología de género. No hay cosa tal como orgullo gay, no existe. Son pasiones vergonzosas, deshonran su cuerpo. Estaba leyendo acerca de esto que estamos argumentando, porque está diciendo, profesaron ser sabios, pero la realidad original griego koiné se convirtieron en estúpidos. Y después el apóstol Pablo está diciendo que se entregaron a pasiones vergonzosas. Cuando hablamos en nuestro contexto actual de la ideología de género, a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado hablar del caso de los hermanos Ryan. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de ese caso? Fue muy estudiado, fue un argumento muy consistente. Se los voy a contar brevemente. Aproximadamente en el año de 1965 existió un psicólogo llamado John Money. Ustedes lo pueden teclear en internet. John Money, él decía, fíjense lo que decía esta persona. Él decía que el sexo es neutro. Él decía que todos venimos a esta tierra neutros, pero que la sociedad es la que te impone tu sexo, tu sexualidad. Que si cuando un par de personas nazcan y no nos involucramos en lo que la sociedad denomina como hombre y mujer, nosotros podemos hacer que una persona que nace, los que han leído con cromosoma XY, que es un varón, sea mujer, y viceversa. Si la mujer que nace con cromosoma XX, no le decimos que es mujer y le decimos que es hombre, ella se va a comportar como hombre. Él decía que el género es totalmente neutro. Pero a este hombre loco, lo único que le faltaba era conejillos de India. Lo único que le faltaba era experimentar con una persona para comprobar su teoría. Para mala suerte, en ese entonces nacen los gemelos. Y cuando son sometidos a la circuncisión, a uno de ellos tuvo un problema, un contratiempo, y le tuvieron que amputar el pene. Pero sus padres habían escuchado acerca de la teoría de John Money. Habían escuchado acerca de lo que John Money estaba planteando en ese entonces. Fueron a verlos, ellos eran de Canadá y fueron a ver a John Money. Y hablaron con él, y lo que hicieron es que al niño que tuvo el problema con el pene, le amputaron los testículos. Y nadie de su familia supo, ni abuelos, tíos, primos, nadie. Los únicos que sabían acerca de esto era el padre, la madre y John Money, ni siquiera el otro hermano. Y lo que hicieron es que a este niño le denominaron nombre de mujer, le llamaron Brenda, le pusieron vestidos y lo integraron a la sociedad como si fuese una mujer, le cambiaron el acta de nacimiento, lo hicieron parecer como si fuese una mujer. ¿Qué fue lo que pasó con esta horripilante historia que parece un cuento de terror? Bueno, que el niño que quisieron volver niña nunca se pudo integrar como niña en la sociedad. Era un hombre, ellos mismos relatan, él acusado, es decir, enseñado que es una niña, siempre quiso jugar con los juguetes de hombre de su hermano. Odiaba los vestidos, odiaba las Barbies. Era un hombre.
un hombre. Nunca pudo. Cuando ya crece y los experimentos o las terapias de John Morley no funcionan, ¿qué es lo que hacen los padres? Le cuentan a los niños la verdad. Le dicen, ¿sabes qué? Tú eres un hombre. Pasó esto, pero la realidad es que tú eres un hombre. Creo que a su hermano mayor a los 38 años o 30 y tantos años se suicida, porque nunca se perdonó que su hermano sufriera eso. Obvio, todo el como dicen actualmente, todo el bullying que le hacían. En las mismas entrevistas o los mismos reportajes le decían la niña cavernícola, porque era muy rudo al jugar. Era un hombre. Era un hombre. Después, posteriormente, él, ya cuando le dan su identidad, se puso como nombre David, porque él decía que era una lucha entre David y Goliat, por todo lo que le habían hecho, todo lo que le habían, o lo que habían experimentado con él. Se dedicó a las drogas, el alcohol. Aproximadamente a los 38 años, él se pegó un tiro en la cabeza. Y esto lo sabe toda la comunidad científica. Un caso muy conocido. Ahora, actualmente, en el siglo XXI, cuando encontramos a alguien con inclinaciones homosexuales, sean mujeres o sean hombres, no falta la persona que diga, es un problema psicológico. Es el peor error que se puede hacer. Actualmente la medicina moderna dice, es un problema psicológico. No le llames psicología, o no le pongas etiqueta de enfermedad al pecado. Es tan pecaminoso como cualquier otro pecado. Si ustedes conocen a una persona así, si ustedes tratan con una persona así, él no es peor que ninguno de nosotros, es tan pecador como todos nosotros. Pero si ustedes tienen un poco de amor hacia ellos, prediquen el Evangelio. El apóstol Pablo está diciendo, por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Lo vamos a ver en otras exposiciones, pero más adelante el apóstol Pablo compara este tipo de perversiones con la murmuración, con la fornicación, con la crueldad, con la avaricia, con la inmundicia. Es pecado. En sus razonamientos, se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. No quisieron honrar a Dios. No quisieron darle gracias. No quisieron darle culto a Dios. Y por eso, ¿Dios qué? Los entrega a pasiones vergonzosas. Vean también la otra cara que el apóstol Pablo está mostrando en el versículo 23. Dice, cambia la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre, ¿qué? Corruptible. Personas idólatras. ¿Cuántos no conocemos personas idólatras? Toda mi familia es católica. Llenan la casa de imágenes. Llenan la casa de imágenes. Vamos al Salmo 115. No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque tu misericordia y tu verdad
para que no digan los gentiles: ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está ¿dónde? En el cielo. ¿Y hace qué? Hace lo que Él quiere. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de ¿quiénes? De hombres. Tienen boca, ¿pero qué? No hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. No palpan con sus manos, ni andan con sus pies, ni emiten ningún sonido con su garganta. Son ídolos únicamente. Son ídolos. Se envanecen en sus razonamientos. Lo pueden ver en Hechos, en el capítulo 17. El apóstol Pablo, ¿a dónde llega? A Atenas. Y va al Areópago, donde estaban todos los filósofos, los pensadores aparentemente más eminentes de aquel tiempo. Y el apóstol Pablo empieza a predicar acerca de Cristo. Incluso la Escritura dice que el apóstol Pablo enardecía en su corazón al ver cómo eran tan idólatras. Y el apóstol Pablo empieza a predicar, pero él predica a Cristo y predica la resurrección de los muertos. Él predica que Jesucristo resucitó para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que el hombre debería estar consciente y enterado, es decir, la buena noticia, el evangelio de salvación. Y le dicen: a ver, ¿cuál es la enseñanza nueva que trae él? Incluso la escritura, la Biblia Peshitta, la traducción Peshitta, dice: a ver qué está diciendo este charlatán. Y la escritura dice que Pablo les empieza a enseñar acerca de qué, de Cristo, de la resurrección de los muertos, de que Jesucristo resucitó. Otros le decían: ven después para que te escuchemos. Pero él toma el argumento de su mismo contexto y dice: esa imagen que tienen ahí, que no tiene nombre, porque tenían ellos uno que decía el Dios no conocido, de ese les vengo a hablar, del que hizo la tierra y todo cuanto existe. Y él cita a uno de sus filósofos y dice: en él nos movemos, en él somos y por él existimos. Gente idólatra. Y eran los más sabios. Eran los filósofos más eminentes, los supuestos pensadores más dotados. Se envanecieron en su razonamiento. Lo mismo está con otra cuestión de la situación de género. Si ustedes van a páginas que hablan acerca de la ideología de género, ya no sé cuántos géneros le quieren poner. Cuando empezó eran 5, cuando se hizo la convención en Pekín, creo que fue en el 2007, no recuerdo, y empezó este movimiento que empezó con secuelas del feminismo validado. Empezaron con 5, ahora no sé cuántos quieren poner. Pero biológica y científicamente, las personas que tienen cromosomas XY, ¿qué son? Hombres. Y YY no hay. No hay. XX. Eso es lo que dice la escritura, eso es lo que dice la ciencia, la biología. Y si nosotros vamos a Génesis, quiero que me acompañen a Génesis. Capítulo 1, versículo 27. Creó pues Dios ¿a quién? Al género humano, conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué creó? Varón. ¿Y qué? Es lo que dice la escritura. Esto es muy sencillo. Actualmente los progresos de la medicina
ha apoyado el hecho de que una persona que practique la homosexualidad pueda transformar su cuerpo. Pero no porque transforme su cuerpo, esa persona va a cambiar. El hombre nunca dejará de ser hombre. ¿Por qué? Porque tiene cromosomas de hombre. Y la mujer nunca dejará de ser mujer. ¿Por qué? Porque tiene cromosomas de mujer. Imaginemos que yo en este momento quiero ser un águila y me corto los pies y me pongo unas patas de palo en forma de las patas de águila, y me corto los brazos y mando a hacerme unas alas de águila grandes, y me mando a hacer un pico de águila con todos los hoyitos. Y me mando a injertar plumas de águila para parecer águila. Voy a ser un águila. Voy a ser un loco disfrazado de águila. Pero no dejo de ser un hombre. Es lo mismo aquí. Pero la sociedad te enseña que tienes que respetar. Es que tú no conoces sus sentimientos. Si tú amas a una persona que practica la homosexualidad, predícale el Evangelio. No seas permisivo con el pecado. Yo tengo familiares homosexuales y les predico el Evangelio. No les sobo la espalda y le digo, ay, pobrecito, es que eres un hombre atrapado en el cuarto de uno. Eso es mentira. Eres un pecador como yo soy un pecador. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Quiero que me acompañen a Levítico capítulo 18. En el versículo 22, quiero esperarlos. ¿Ya están todos? En Levítico. Levítico es de los primeros libros. Ahí ayúdame. Levítico capítulo 18, versículo 22 dice: no te acostarás con varón como si te acostares con mujer, porque ¿esto qué es? Abominación. Regresamos a Romanos. Porque profesando ser sabios se volvieron insensatos, orando, se hicieron estúpidos. Se oye fuerte la palabra, porque es fuerte la acusación. Vean esto de una forma tan sencilla. Dios nos ha mostrado su grandeza en toda la creación. Quiero parafrasear el argumento del apóstol Pablo. Dios nos ha mostrado su grandeza en toda la creación. Para donde quiera que ustedes volteen, ven la gloria de Dios. Lean en casa Job capítulo 38 al 40. ¿Cómo le da argumentos a Job? Tú sabes el sendero del Pleiades. Tú estuviste con quien engendró la escarcha. Tú viste de dónde surgieron los mares. Tú alimentas a Bemón.
El argumento es sencillo. El hombre no tiene excusa porque conoce la grandeza de Dios por medio de la misma creación. Esa es la realidad. ¿Cuántas teorías de la creación conocemos? El Big Bang, la inflación cósmica de Alan Wood, ¿cuáles otras conocemos? Son 4 de los más relevantes. El universo oscilante, ¿cuál otra tenemos? Son varias teorías. ¿Pero qué es una teoría? ¿Qué es una teoría? Algo no comprobado. Algo no comprobado. Sigue siendo una teoría. La con más peso, entre comillas, es la de Big Bang, la más conocida, la gran explosión. Pero sigue siendo una teoría. Defíname teoría. Sigue siendo un acto que no ha sido comprobado. ¿Cómo sobrepesamos el argumento de la Escritura acerca de la creación de Dios? Tenemos que ver todo lo existente. No sé si hace 3 sesiones, le cité algo que Platón citó. Y él se convence de la existencia de Dios. Y su argumento es este: ni todos los seres humanos juntos, ni el más inteligente de ellos, ha podido crear una mosca. Ni todos juntos. Y hablamos acerca de lo que hoy ha alcanzado la robótica. No se compara con la creación de Dios. Véanse ustedes mismos cómo está hecho de la forma tan maravillosa el cuerpo humano, cómo todo funciona a la perfección en nuestro cuerpo. Todo tiene una función. Vean nuestro ecosistema, cómo el animal más insignificante tiene una función que vital, para que todo esté en orden. El hombre no tiene excusa, no se puede excusar acerca de la existencia de Dios. Es evidente para el hombre, siempre ha sido evidente. Estamos citando algo que se citó hace 2000 años, algo que se predicó hace 2000 años. Y si vamos nosotros al libro de Job, que es el libro más antiguo que existe, tenemos el mismo argumento acerca de la creación. Tenemos el mismo argumento. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios se les ha revelado. Para cada uno de nosotros es evidente la existencia de Dios. Pero el apóstol Pablo le está diciendo esto: ustedes se envanecieron en sus razonamientos. Prefirieron darle culto a imágenes, a hombres. Se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Ustedes han profesado tener sabiduría, profesaron tener conocimiento, profesaron ser más sabios, pero la realidad es que son unos estúpidos. Original griego koine, para los que no me quieran creer que es la palabra correcta, en el original griego está traducido del texto Receptus y del texto bizantino. ¿Sí? Y la palabra que usa el apóstol Pablo, inspirado en el original griego, es la palabra moraino. En el contexto, en el desarrollo, gemorantesei, se hicieron estúpidos. ¿Cuántas personas conocemos así? Que se creen bien inteligentes. Leyeron, recuerdo en mis años mozos,
tenía un amigo que leyó a Federico Nietzsche. ¿Cuántos conocen a Federico Nietzsche? Él escribió Zaratustra, Homo, el Anticristo. Y la primera vez que él estaba a ciegas, ¿cómo decírselos? Ni bateaba a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Pero lee un libro de él. Y todos los argumentos que traía Federico Nietzsche los traía. Solamente copió el argumento de alguien. Como que dijo, esto me va a hacer parecer más inteligente. Esto me va a hacer parecer más sabio. Voy en contra del sistema. No, se volvió estúpido. De hecho, el apóstol Pablo más adelante en su argumento de la carta a Romanos, lo vamos a ver en el capítulo 2, cuando hablamos del cógnito de cita, el hombre tiene el testimonio de Dios en sus propios corazones. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todos nosotros sabemos de la existencia de Dios, de la creación de Dios. Pero como el conocimiento mismo de Dios confronta nuestra naturaleza, nos exige darle gloria a Él. Y el hombre soberbio, corrupto en sus pecados, en su naturaleza, que dice, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y yo me voy a hacer un Dios a mi manera. Y el hombre se hace Dios a sí mismo. Vean cuando a las personas que conocen que les gusta la música, es una forma de idolatría. El artista favorito. El artista favorito. Yo no me imagino. Y a Dios le plació de esa forma, pero desde muy joven yo fui músico. Y toqué en escenarios grandes. Y yo nunca me miré gritándole a un hombre o desmayándome por una artista favorita. O que me impresionara, que yo, wow. No me imagino, de hecho. Pero teníamos al hombre idólatra. No sé cuál sea el artista de moda, pero lleno de masas. Hay un concierto muy conocido, no sé si ustedes llegaron a escuchar, de una banda que se llama Queen. Su cantante se llamaba Freddie Mercury. Él murió de SIDA, por cierto. ¿Sí? Murió de SIDA, una enfermedad muy horrenda y espantosa. Era homosexual. Llenaba estadios y las personas ahí gritándole y honrándolo, dándole culto. Prefirieron honrar a hombres que darle culto al Creador. Prefirieron honrar a un hombre avergonzado con una muerte horrenda que darle culto al Creador. Prefieren honrar a un hombre que va a morir, que es polvo igual que cada uno de nosotros, que darle culto al Creador. ¿Son sabios o son estúpidos? ¿En qué lugar los van a poner? Prefieren traer cargando una imagen. Allá en el Distrito Federal tenemos le llaman la Basílica de Guadalupe. Y el 12 de diciembre, si no estoy errado, van de todas partes del país y llevan unos yesos grandotes con la forma de la Virgen de Guadalupe. Que no sé quién sea la Virgen de Guadalupe, porque en la Escritura no hay ninguna Virgen de Guadalupe. Y van con unos yesotes cargando. Tienen que cargar a sus ídolos porque no caminan.
Tienen que llevarlo en sus espaldas. Tienen que guiarlos. Esos son sus dioses. En vez de dejarse guiar por el Dios que mueve todo el universo. ¿Son sabios o son estúpidos? El apóstol Pablo está diciendo eso. Profesan sabiduría. La profesan. Pretenden. Pero la realidad es que son incongruentemente. Y su realidad está en completa antagonía con la sabiduría. El punto aquí es de que, como más adelante argumenta el apóstol Pablo en el capítulo 2, todos estaremos confrontados ante un juicio. Y el apóstol Pablo, por eso está diciendo, nadie tiene excusa al respecto. Todos saben al respecto de Dios. Y peor los que se burlan del Evangelio y están expuestos al Evangelio. La Escritura lo dice. El punto dentro de todo el argumento es que el ser humano no alcanza a comprender que es polvo. Está tan inflado de la cabeza que no alcanza a comprender eso. Pretenden ser sabios, pero se volvieron fatuos, se volvieron necios. Se envanecieron, dice el apóstol Pablo. ¿Se envanecieron en qué? Sus propios razonamientos. Y por eso el apóstol Pablo dice, versículos 16 y 17 del capítulo 1, es por ello que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y así mismo ustedes no se deberían de avergonzar del Evangelio. Cuando fue a Atenas, y ya lo citamos hace rato, el apóstol Pablo, y estaba en el Areópago con los sabios y filósofos, y muchos se reían de él. ¿Qué es esto de la resurrección? ¿Cuántas veces nos han dicho? ¿O cuántas veces nos han burlado de nosotros por predicar el Evangelio? ¿Qué es esto de Cristo? ¿Qué es esto de la...? Bueno, el punto es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos estaremos en un juicio, todos moriremos. No se olviden nunca se olviden que somos peregrinos. Que no se les olvide. Dios aborrece a quién? Al soberbio, al altivo, pero da gracia a quién? Al humilde. No se olviden nunca de que somos peregrinos. Siempre cuando ustedes quieran, anhelen, amen a alguien, predíquenles el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo se dice, por eso no me avergüenzo. Yo creo que lo entiendan como lo entendía el apóstol Pablo. Por eso no me avergüenzo, no me importa que me lleven a la cárcel, no me importa que los filósofos se burlen de mí, no me importa que los de mi nación estén contra mí, no me importa, no me avergüenzo. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No es poder de Dios para entretener personas, las iglesias no son lugar de entretenimiento. Es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Porque no hay diferencia, está diciendo el apóstol Pablo, para todo aquel que cree. Solo tienen que predicar a Cristo, solo háblenle de Cristo, de su grandeza, de su luz, de su gloria. Prediquen al único que puede salvar y transformar las mentes con todo el corazón. ¿Por qué lo deben hacer?
y estoy tomando el mismo argumento que el apóstol Pablo está diciendo, Reina Valera, porque la ira de Dios se manifiesta contra toda iniquidad y toda injusticia de los hombres que refrenan la verdad con la misma injusticia. Por eso mismo. Pretenden ser sabios. Pretenden honrar a las criaturas antes que al Creador. Prefieren darle gloria a hombre antes que al mismo Creador. Se han envanecido en sus razonamientos, en sus pensamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Hay una esperanza para todo esto. Es Cristo. Es Cristo Jesús. Predicamos a Cristo Jesús. Donde sobrepasa el entendimiento del ser humano. La palabra misma de Dios. El Evangelio mismo transforma nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Acuerdan cómo andaban ustedes antes de ser cristianos? ¿Cómo era su vida? Claro que hay un poder transformador que el mundo no lo va a reconocer y no lo va a conocer si no se arrepiente. Claro que hay un poder que transforma nuestra mente y nuestro corazón. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Únicamente Cristo Jesús. Hay otro. Hay envanecidos en sus razonamientos. Muchos. Yo los conozco a puños. 99 de cada 100 personas te va a contestar incongruencias. Cosas repetidas de otros filósofos, de otros ateos. El apóstol Pablo cesó de predicar el Evangelio a pesar de la oposición. No cesó de ello. Predicó. ¿Conocen a alguien envanecido en sus propios razonamientos? Predíquenles el Evangelio. Pero predíquenles el Evangelio de Cristo Jesús. Para el perdón de nuestros pecados. Para vida eterna. Cree en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se hace evidente. No discrimina edad, sexo, clase social, cultura. La ira de Dios se hace evidente sobre toda persona que practica, que vive, que se deleita, abandonando la verdad de Dios y abrazando toda injusticia. Tal parece que al ser humano le dicen: toma y disfruta todo lo que Dios aborrece, y el ser humano va. Practica todo lo que Dios odia. Y allá va el ser humano. Cuando les digo de la incongruencia, estamos hablando hace un mes, hablamos de la predicación persuasiva y lo incongruente que es que las iglesias actualmente te brindan una tarjetita, van y predican y le hablan a Cristo y te brindan una tarjetita. Como si el pecador se levantara y agarrara la tarjetita y dijera: hoy voy a honrar y voy a dar culto y gloria a Dios. La Escritura dice que el hombre, que el ser humano aborrece a Dios. Predícale el Evangelio con todo el argumento que la misma Escritura te ofrece. Desde el incansable amor de Dios y su fidelidad eterna, hasta la exigencia de su santidad misma.
Invítalos al arrepentimiento, confróntales con su pecado. Eres mentiroso, eres fornicario, eres homosexual, eres un avaro. La ira de Dios se manifiesta. Por ello predicamos a Cristo crucificado. Se nos ha revelado y se nos ha abierto los ojos por la gracia de Dios mediante las Escrituras, el conocimiento mismo de Dios. ¿Para qué? Para que lo guardes y lo atesores aquí y no le digas a nadie. ¿Sí? ¿Para qué nos ha llamado? Para anunciar las virtudes de quién. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas. Somos admirables. Solo prediquemos a Cristo. Es el argumento que el apóstol Pablo está diciendo. No está aislado, pero en el verso 22 descansa. Y después está diciendo: ¿por qué profesan ser sabios, pero son insensatos, fatuos, tontos, estúpidos? Pero la razón o el contexto recae en el capítulo 16 y 17. Por medio del Evangelio se revela maravilloso este texto. Si yo no fuese pastor, fuese miembro de una iglesia y Dios me hubiera otorgado el don de predicar, y me invitaban a predicar en distinta iglesia cada 8 días, yo únicamente predicaría Romanos capítulo 1, verso 17, 16 y 17, porque por medio de él se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y después habla el apóstol de la persona caída, del ser humano caído. ¿Cómo nos permite entrar a su gloria, a su grandeza eterna, a su inmutable amor? Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando vean a alguien que profesa ser sabio, y ustedes saben de antemano que son ¿qué? Predíquenles el Evangelio. Háblenles de Cristo, de su gloria, de su grandeza, de su amor, de su perdón, de su bondad, de su fidelidad, de su santidad, de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios.